Estamos celebrando los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan, la universidad pública que tenemos los sanjuaninos, y lo estamos haciendo en este ciclo a través de historias de hombres y mujeres que fueron y que son parte de nuestra casa, de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Hoy recibimos a Roque Olivares. Roque, un gusto de tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. No, ha sido un honor. Roque, técnico. Sí. La historia te trae a la Universidad Nacional de San Juan y a esta provincia sin ser de estos pagos. Hagamos un poquito de historia. Contanos, vos sos oriundo de Mendoza. Oriundo de Mendoza, de Rivadavia, la ciudad de Rivadavia, Mendoza. Bueno, ahí empecé a incursionar en la parte electrónica, más que nada, ¿no? Acordate que en aquel tiempo todo era válvula, ni siquiera el transistor estaba en vigencia. Así que, bueno, escuchaba la radio Nacional, por ejemplo, no se llamaba Radio Nacional, se llamaba Radio del Estado. Ajá. ¿Estamos hablando de década del 60, 70? Claro, el Radio Nacional en la década del 50, ¿no es cierto? Así que una radio Philips a válvula y con eso escuchábamos lo que había, ¿no es cierto? Claro. Radio Nacional. Ahí es donde yo me empecé a interesar mucho en la parte de la radio, sobre todo. Después me trasladé a la capital de Mendoza, porque justamente quería llegar a la Radio Nacional Mendoza. Y así lo hice, empecé a hacer prácticas allí, ¿no? Sobre todo como operador, ajá, después como técnico también. Fui aprendiendo bastante y una de las tareas que hacía también era ir al Teatro Independencia, donde se grababan los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí conocí al maestro Jorge Fontenla, que era el director. Y bueno, entre charla y charla me decía, se va a crear una Universidad Nacional en la provincia de San Juan y a mí me han encomendado también que intervenga en la creación de un centro de creación, ajá, artístico orquestal. Sitúame en el tiempo, Roque, que estamos en qué años. 61, 62. Ah. ¿No? Entonces, simultáneamente se dan las dos cosas, porque estaba por crear la Radio Nacional San Juan y la Universidad de San Juan. La Orquesta Sinfónica, más primero la Universidad Nacional de San Juan, más la Orquesta Sinfónica. Uh-huh. Yo me radiqué directamente en San Juan en el 64, estuve haciendo algunos trabajos en la parte privada, pero llegó el momento en donde me avisó el director de Radio Nacional Mendoza que ya estaba a punto de crearse la Radio Nacional San Juan. Allí me convocan, hago un coloquio y un examen con el director de la radio y bueno, me asignaron el cargo de operador. Uh-huh. Pero después del coloquio me dice el director de la radio, no, dice, hemos hablado, hay que acordarse que en aquel tiempo las radios nacionales pasaban solamente música sinfónica, de cámara, coros, etcétera, ¿no? Poca música argentina. Como hablamos mucho de eso, me dice, no, quiero que seas mi primer encargado de programación porque va a venir una persona a encargarse de programación, pero no todavía, entonces, entre tanto, quiero que lo hagas vos. Ajá. Claro, dabas el perfil de el técnico perfil, y los conocimientos sobre justo, música. ¿no? Así que bueno, así empecé en la radio. ¿Tenías antecedentes que te vinculaban con San Juan? Bueno, mi esposa era sanjuanina, ajá, así que sí tenía. Ah, bueno, claro. Así que, bueno, la cuestión es que empieza a funcionar la Radio Nacional y al tiempo, ya en el 75, en la Radio Nacional comienza en el 72, y en el 75 ya empieza a funcionar la Orquesta Sinfónica también, ajá, que ya tenía el antecedente de la orquesta de la Universidad Provincial, que la dirigía el maestro Kowalski. Ajá. Yo me puse en contacto con el maestro Kowalski y me dice, qué fantástico, quiero que empecemos grabando algunos conciertos, así que empecé con él también.
cuando llega el maestro Fontenla ya me convoca específicamente y ahí obviamente me asigna un lugar para grabar los conciertos, pero no había nada. Sí, así que tuve que poner equipos míos para poder empezar a grabar. ¿Lugar que era en el mismo auditorio? En el mismo auditorio, la ventana que está para el sector norte, la ventanita que se ve allá. Desde la sala de conciertos se ve ahí, claro. Exactamente. Claro. Bueno, ahí se hizo la primera sala de grabación. Te asignaron la sala y no había nada dentro. Y no había nada dentro, así que tuve que llevar micrófono, tuve que llevar todo de mi pertenencia. Y bueno, ahí empecé a grabar los conciertos de la orquesta sinfónica, de cámara, los coros y todo lo que pasaba por el auditorio, porque realmente, como era el único que grababa, yo tenía que grabar casi todo, ¿no? Estuve 14 años grabando los conciertos. Simultáneamente también, y trabajando en la Radio Nacional. Claro. Entonces, empezamos también, le dije al director de la radio, mire, sería bueno transmitir los conciertos de la orquesta por Radio Nacional. Obviamente no había equipo, nada, era por línea telefónica. Y así empezamos a transmitir los conciertos. ¿Y qué calidad tenían esos conciertos? Y los conciertos tenían una calidad restringida a la calidad de la línea, obviamente. Pero no salían mal porque, ¿qué pasa? Que el equipamiento de Radio Nacional era todo muy nuevo. Había una consola de exteriores muy versátil, muy chiquita pero muy versátil, y a través de ella transmitíamos. Y bueno, y además con un oído que no exigía la calidad que, por ejemplo, podríamos imaginarnos hoy, ¿no es cierto? ¿No? Claro, eso facilitaba las cosas. Claro. Y también, cuando yo estaba en todos esos menesteres de Radio Nacional y de Radio de la Universidad, Pepe Carrieri, el profesor Carrieri, también me convoca al Instituto de Expresión Visual para que lo ayudara con la parte de audio y todo eso también. Así es que bueno, en un momento dado, pasaron ya mucho tiempo que grababa los conciertos, tuve que renunciar allí para irme al instituto, porque ya no me daba la carga horaria de ninguna manera. Claro, ¿no es cierto? Claro. Y también estuve con Carrieri un tiempo bastante considerable. Después ya se sentía hablar, habíamos hablado mucho con Carlos Grafiña, por ejemplo, de una productora, ¿no es cierto?, multimedial para la universidad. Y fíjate lo curioso, tenía que ser, él decía, una productora donde estuviera todo junto, donde estuviera radio, canal de televisión, la parte informativa, etcétera, etcétera. En aquel tiempo no había redes sociales, no había todo eso, pero ya el concepto estaba. ¿Ven? ¿Vos reconoces a Carlos Grafiña, uno de los impulsores? Lo conocí desde casi apenas llegué a San Juan. Y hice una gran amistad con él. Siempre hablábamos de temas técnicos, obviamente. Claro. Pero también salía todo esto, de la radio, de la televisión y todo eso, en la universidad, ¿no? Mencionaste el pasar a Radio Universidad. ¿Tuviste mucho que ver en los inicios también de la radio? En los inicios de la radio se hizo toda la parte técnica, que fue bastante compleja, digamos, ¿no? No tan compleja como la de Radio Nacional, porque la de Radio Nacional tenía un transmisor de 50 kilowatts, que en ese tiempo era una locura, era un sueño. Nadie tenía un transmisor de 50 kilowatts, no sé si en el país. ¿Y qué te acuerdas de aquel momento cuando discuten dónde montar la radio, dónde ponerla? Bueno, había muchas opiniones al respecto, ¿no es cierto? Al final se determina que va a ser en el Queen. Hicieron varios estudios. Había mucha gente que quería ponerla en el rectorado. En pleno centro de la ciudad. En pleno centro. Eran dos tendencias, ¿no es cierto? Una en pleno centro y la otra en el Queen. Al final primó la del Queen y se puso ahí. ¿Vos ya estabas trabajando en la productora? Ya estaba trabajando. Creacom. No, en realidad yo estaba trabajando en la radio y también me dicen, mira, sería bueno que te sumes acá. Que te sumes a la productora, que sí. Bueno, vamos a la productora.
Porque hay muchas cosas que se hacían casi simultáneamente, Ajá. ¿no? Porque no había en ese tiempo un esquema tan perfecto de decir esto va a ir acá, esto va a ir allá, esto va a ser así, esto va a ser... Era muy complejo porque se iniciaba todo. Claro, claro. Yo inicié la sala de grabaciones del auditorio, en Radio Nacional lo mismo, toda la parte de técnica, digamos, y la parte de programación. En la radio de la universidad también, y también en la parte del CREACOM, porque todo era nuevo. Sí, claro, estaban haciendo. Era todo un torbellino ahí de cosas que había que hacer simultáneamente. ¿Y te sentías parte de la universidad, Roque? Porque digo, pensando en que llegaste aquí al tiempo que nacía la universidad, ¿no? Claro. La universidad es una confluencia de unidades que ya existían. Obvio. Y daban lugar a estos nacimientos de lo nuevo, Claro, ¿no? claro. ¿Ya estaba ese sentido así de pertenencia hacia a la universidad naciente o eso, bueno, es con el tiempo como empieza a gestarse? No, yo todo lo tuve siempre. Es decir, yo lo que siempre tuve en mente, es decir, ¿qué me gustaría hacer a mí cuando uno sueña, ¿no es cierto? Es decir, ¿con qué soñaba yo? Yo soñaba con ser la Deutsche Welle, la RAI, Radio Bélgica, Radio Canadá. Con eso soñaba. Esas eran las referencias que tenías, claro. Un multimedio bien complejo, un multimedio estatal, porque si bien los multimedios como la Deutsche Welle y todo eso son mixtos, hay aportes privados y todo eso, pero son la cara de la nación, ¿no es cierto? Ustedes mismos acá en la programación actual del canal pasan mucho a la Deutsche Welle, yo veo casi permanente el canal, así que lo veo, sí. Y me acuerdo, digo, esto quería yo. Esto es lo que imaginaba. Esto era más o menos lo que yo quería. ¿Te emociona eso? Pero muchísimo, porque además me da la constancia que no estaba tan equivocado tampoco, ¿no es cierto? Obviamente que viene el crecimiento de la tecnología, que es sideral, es a una velocidad increíble, y hay que ir adaptando cosas en el camino, ¿no es cierto? Casi esa etapa, es como que ya me estaba retirando cuando recién comenzó a funcionar. Claro, claro. Empezaste a ver que se materializaba aquello por lo que soñabas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves el impacto de lo tecnológico a propósito de estos cambios? Ha sido muy pronunciado con la era digital, todo lo que cómo ha impactado en esto, ¿no? Claro. ¿Y cómo te llevas con eso? ¿Te has amigado? No, yo soy me amigué de prepo. No tenías alternativa. Claro, tengo un hijo ingeniero en sistemas que me dijo, mira, vos tenés que aprender, tenés que saber manejar muy bien la computadora, qué sé yo, y ahí me tuve que poner a aprender a estudiar y a manejar los sistemas informáticos, multimediales sobre todo. Sí, claro, claro. Hablemos un poquito de la música, tu pasión por la música, con Fontella en Mendoza primero, después acá, claro, todos maestros que pasaron por la orquesta. Yo siempre tuve pasión por la música sinfónica, la música de cámara, coral, etcétera. El título que le pusieron a Juan Sebastián Bach es perfecto porque fue el padre de la música. Él inventó la música que conocemos nosotros. Es decir, cuando nosotros escuchamos un tango, está hecha con la clave de la música que hizo Bach. ¿No es cierto? El clave bien temperado es la escala que hizo Bach. La escala con octavas, ¿no es cierto? Con teclas blancas y teclas negras. Eso es tanto para el tango, el folclore, el cuarteto, la cumbia, la orquesta sinfónica, el coro. Tienen ese ADN, ahí está. Ese es el ADN de la música. Por eso yo no califico jamás a la música de buena o mala. Siempre digo, esto es música. Lo que es bueno o lo que a uno le parece que va a ser bueno, va a trascender indefectiblemente en el mundo sí o sí. ¿Hiciste muchos amigos en la universidad, Roque? Muchísimo, muchísimo.
Es decir, todos los días me encuentro con gente en el centro donde yo vivo, me encuentro con gente de la universidad, unos que han sido compañeros, otros que han sido gente que ha venido acá al CREACOM, acá, a este lugar, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y muchos con los que he hecho muy buena amistad, ¿no? ¿Qué es para vos la Universidad Nacional de San Juan, Roque? Bien, la Universidad Nacional de San Juan es la oportunidad que tiene mucha gente que no la podría tener si fuera la universidad únicamente paga. Entonces, hay que ponerle todas las pilas, digamos, para que la universidad funcione como un trampolín para lo que uno quiera hacer después. Pero la formación universitaria es muy importante, no solamente en lo que en la especialidad que uno elija, la formación general. La formación general es lo más importante de todo. Y eso en la universidad se adquiere mucho. ¿Por qué? Porque uno tiene mucho contacto con gente que sabe más que uno, también tiene con gente que sabe menos que uno, a la cual puede ayudar, y de los que saben más de uno, puede aprender. Claro. Es un lugar de posibilidades. Es un lugar gran lugar de posibilidades. Gran lugar de posibilidades. Y yo creo que hay que fomentar para que el chico estudie, para que el chico que salga del secundario siga una carrera universitaria, en lo que a él le interese, en lo que a él quiera hacer. Está muy bien. Y que la termine si es posible, porque eso también es muy importante. Claro, por supuesto. Roque, ha sido un gusto tenerte acá. Gracias por tus aportes a la universidad y particularmente al desarrollo de los medios de la Universidad de San Juan. Bueno. Estás ya en la historia del origen de los medios. Ojalá algún día se pueda concentrar la producción. Cuando vine hace muy poquito donde vos me invitaste a la celebración del canal, el rector dijo eso justamente, el actual rector, y a mí me parece bárbaro. Es lo que yo soñé siempre también, de que el multimedia universitario fuera una sola cosa, no pedazos diseminados por ahí que no tienen comunicación, entre comillas, a veces, unos con otros. ¿No? Bueno, ¿algo que quisieras decir para cerrar esta entrevista? ¿Algo que particularmente te haya quedado por decir? Bueno, sí, que justamente que la apuesta que yo hice por lo estatal en la cuestión multimedial me ha dado la razón de que se puede. Se puede hacer y se puede congeniar con la parte privada sin ningún problema. Cada uno tiene que hacer lo que crea que debe hacer. Primero que nada, para que el país pueda salir adelante, ¿no es cierto? Y yo creo que una de las patas fundamentales para que el país salga adelante es la universidad. Gracias, Roque. De nada. Gracias por venir. Muchas gracias. Un gusto.